bendecido día, gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estaremos estudiando el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 20, cuyo título es Su gracia redentora. Yo le puse, Dios es capaz de cambiarte. No importa cuán avergonzados podamos sentirnos de nuestro pasado, Dios es capaz de perdonarnos y usarnos para su servicio. Y si la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para cubrir las faltas, los pecados, los errores y atrocidades del apóstol Pablo, pues también es suficiente para cubrir las nuestras y la del mundo entero, aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido. La gracia nos alcanza. Hay personas que caminan por la vida con una maleta llena de culpa, llena de vergüenza, y de vez en cuando la abren para asegurarse que toda la culpa y la vergüenza permanecen todavía en su lugar. ¿Sabe usted que la culpa y la vergüenza pesan mucho? ¿Sabe usted que no dejan avanzar? Y aunque el Padre ya nos perdonó, nos seguimos torturando por el pasado, impidiendo que vivamos esa vida en abundancia que Cristo Jesús tiene para nosotros. Así que mejor hagámosle como lo hizo el apóstol Pablo, abracemos la gracia. En el versículo del 1 al 3 dice, yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Todos conocemos de qué manera Jesús tuvo un encuentro con el apóstol Pablo, antes llamado Saulo. Él estaba seguro y convencido de que estaba haciendo el bien. Estaba persiguiendo cristianos, pero Jesús sale a su encuentro y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú no persigues a los cristianos, tú me persigues a mí. Usted lea la historia de la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Le invito a que la lea y para que vea qué historia más fascinante y qué conversión más poderosa. Pablo creyó en el perdón de sus pecados. ¿Su pecado les avergonzaba? Sí, pero no lo esclavizaban. Él entendió que la gracia de Dios, que el favor inmerecido de Dios fue tan abundante con él, como lo dijo en una ocasión, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. También dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué sigue después de recibir esa gracia tan abundante en nosotros, esa gracia inmerecida de Dios? ¿Qué es lo que sigue? Pues sigue la gratitud, una profunda gratitud por lo que Él hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer y también por lo que nos da. Pablo dijo, doy gracias al que me fortaleció. Pablo sabía que su fuerza venía del Señor, porque ante los ojos del hombre el apóstol Pablo no calificaba. Traía un pasado que le avergonzaba, pero para los ojos de Dios, Pablo era apto para el ministerio. Ministerio significa servicio que ofrecemos a los demás y a Dios. Y ministro significa siervo. O sea, no solamente lo fortaleció, sino consideró el Señor que Pablo era fiel para llevar a cabo la obra que le iba a ser encomendada. Y todos hemos sido llamados a servir en la obra de Dios. No hay tareas pequeñas. Todo cuenta ante los ojos de Dios. En las pequeñeces Dios nos prepara, pero el Señor quiere ver que así como el apóstol Pablo fue fiel, fue comprometido y hacía las cosas y servía a Dios y a los demás con amor, así también nosotros. Es triste, pero hoy sobreabundan los títulos y por ello muchos han despegado los pies de la tierra, andan elevados. No hay posición más alta que ser un siervo de Cristo Jesús por la gracia de Él. Si predico o si predicas bien, qué bueno, pero todo es por gracia. Si enseño o enseña usted bien, qué bueno, es por gracia. Si cantamos y profetizamos, qué bueno, pero todo es por su gracia.
Lo que alcanzamos proviene de Cristo. Él es el que nos fortalece y nos guía y nos prepara para el servicio, para servir a los demás y no servirnos a nosotros mismos. ¿Qué tan fiel nos considera nuestro Señor? Que Él pueda decir: voy a fortalecer a mi hijo, voy a fortalecer a mi hija para que me sirva y sirva a los demás. Pablo resume el Evangelio de las buenas nuevas en el versículo 5. Dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios estaba mostrando su gracia y su favor. Vino a salvar a los que estaban perdidos en sus delitos y pecados. Y esto nos lleva a pensar que todos estábamos condenados, como dice la palabra. Cuando el pecador reconoce su condición, como lo hizo el apóstol Pablo, diciendo: de los pecadores yo soy el primero, entonces se experimenta la salvación que viene solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra, dice, es digna de ser creída y confiada. Él dijo palabra fiel. ¿Por qué? Porque provenía de la verdad que es en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a pensar que Dios tiene un propósito en nuestra vida, como lo tuvo con el apóstol Pablo. En Cristo no hay ningún despropósito, hay un plan perfecto. En el versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo, en pocas palabras, está diciendo: véanme a mí. Soy un ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer aún en el más vil pecador. Yo era tan malo, yo era un perseguidor, pero Él me escogió para mostrarle al mundo cuánto Él nos ama y que por medio de Él se puede alcanzar la salvación y que no hay pecado que Dios no pueda perdonar ni pecador que Él no pueda transformar. El apóstol expresa adoración a Dios por la obra que Dios estaba haciendo en su vida. En el versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quienes hemos sido llamados por la gracia de Dios, a pesar de quién éramos y cómo Dios nos ha transformado, debemos expresar agradecimiento, alabanza y adoración a Él y solo a Él. Y por último, el apóstol Pablo recuerda a Timoteo su misión como siervo de Dios, dándole instrucciones específicas para seguir combatiendo en la batalla espiritual. Versículo 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando el cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En pocas palabras, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que vele por la verdad del Evangelio y la fe, y que mantenga una buena conciencia, nada que le acuse, nada que se avergüence, pues mantener la sana conciencia, nosotros podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que no es. ¿Y sabe qué pasa cuando uno se aparta de la fe? Pues corre el riesgo de estar a merced del enemigo, que es precisamente lo que le pasó a Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes eran estos dos individuos? En 2 de Timoteo capítulo 2, 17 se dice de Himeneo que se desvió de la verdad, enseñando falsas doctrinas, y esas doctrinas eran como una gangrena, dañando y trastornando a los creyentes. De Alejandro, en 2 de Timoteo capítulo 4, 14 y 15 se dice que era alguien que causó gran daño al apóstol Pablo personalmente. No se describe qué fue lo que le hizo, pero sí describe que le hizo mucho daño. Y también dice que este hombre se oponía a la palabra. Es muy probable que estos dos estuvieran dentro de la congregación, pero estaban dañando a la iglesia. Por lo tanto, pues fueron separados de la congregación con la esperanza de que pasaran por un proceso de arrepentimiento y restauración. Creo que la iglesia está siendo muy condescendiente en corregir la desobediencia, los pecados, las rebeldías. Y creo que se debe de actuar y no esperar que el tiempo resuelva todo, porque el tiempo no resuelve nada. La corrección a tiempo lleva a la disciplina y la disciplina muestra amor
al que comete la falta, con el fin de que la persona sea restaurada. Creo que este pasaje nos enseña verdades espirituales muy buenas. Primeramente, Dios nos ha llamado por su gracia, Dios nos fortalece y nos capacita para la buena obra, para servir a los demás, para servir a Dios y no para servirnos a nosotros mismos. Creo también que debemos estar preparados para cualquier cosa que venga en contra de la sana doctrina. Y entonces proteger a la congregación, proteger a la iglesia para que ellos puedan crecer y se puedan fortalecer. Y también nosotros ser de testimonio, como dijo el apóstol Pablo. El Señor lo tomó a él para dar testimonio de que la gracia de Dios puede perdonar y también puede restaurar. Este ha sido el devocional del día de hoy. Que la gracia de Dios te acompañe. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.